bacteria que tiene resistencia a todos los beta-lactámicos hasta las cefaloporinas de cuarta generación. Exactamente. O sea, ha creado enzimas, o sea, ha adquirido resistencia, porque ¿qué es lo que estamos estudiando ahora? En la anterior clase habíamos visto ¿qué habíamos visto en la anterior clase? El mecanismo de acción de los antibióticos. Mecanismos de acción de los antibióticos. Habíamos visto, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo la bacteria adquiere mecanismos de resistencia en contra del antibiótico. Y esos son varios. Uno es la producción de enzimas. Esa es la producción de enzimas, por ejemplo, en los bacilos gram negativos. Y uno de esos es glea, AMC, carbapenemasas, ¿no? O sea que la bacteria, esa bacteria, produce enzimas que lo destruyen al antibiótico beta-lactámico. Entonces, ¿qué quiere decir glea? Aquí está. Primero, glea. Glea es beta-lactamasa de espectro ampliado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una Escherichia coli glea, por ejemplo, puedo utilizar de los beta-lactámicos, puedo utilizar las cefaloporinas de tercera generación para arriba, pero no puedo utilizar ni las penicilinas naturales, ni las semisintéticas, ni las cefaloporinas de primera, segunda generación. Solamente puedo utilizar las cefaloporinas de tercera, cuarta generación y los carbapenémicos. ¿Se entiende? En cambio, si es una BLE, beta-lactamasa de espectro extendido, y ahí me abarca todos los beta-lactámicos excepto los carbapenémicos. Los carbapenémicos. No puedo dar ningún beta-lactámico excepto los carbapenémicos y los inhibidores de beta-lactamasas. La moxiclavulánico, el hiperacilina tazobactam, el amoxicilbactam, eso puedo usar. Chicos, tienen que aprender esto, les va a servir hartísimo, ¿no? Y vuelven a llevar eso. No se toca. O sea, es como que supone que uno ya lo aprendió y lo toca de manera muy superficial. Que no sabe. Sí. El único que sabe es saber. Quiere explicar bien el infecto. Pero llevan el infecto. El infecto se le pasa a todo lo que es antibiótico y un poco más a profundidad. En fármaco, mecanismo de acción, en qué caso damos, si nuestro paciente es alérgico, ¿qué podemos dar? Todo eso. No hablan de mecanismos de resistencia. No. No hablan de glea, nada de eso. O sea, solo la doctora dice, esto es ble, y vamos a listo, no dice por qué y cómo. A mí no me gusta explicar así, decir, es una glea y que no les ustedes no sepan qué es glea. ¿No? ¿Con quién llegó el infecto? Con el doctor Molina. Pero Molina maneja. Sí, maneja. Tiene unas diapositivas muy buenas donde grafica y Molina es todo. nuevo, así mi alumno Molina. Sí, me comentó que era su auxiliar. Era mi auxiliar y es infectólogo buenísimo. Es nuevo, es recién abierto desde Brasil. O sea, que maneja los mecanismos de resistencia. Pero bien. Es importante, chicos, que manejen los resistencia. Les va a servir hartísimo. Pero no sé cómo explicar. Creo que no es suficiente una clase. Sí, tiene que ser un poco más extendido. Si lo hemos hecho 2 clases. Sí, Antes en una clase se enseñaba antibióticos y mecanismos de resistencia. Esta es la clave. Los antibióticos beta-lactámicos son la mayoría. Todos estos son beta-lactámicos. Son los que más se usan, porque son los menos tóxicos. ¿Ya? En cualquier infección son estos los que se usan. Pero ¿qué pasa? A medida que hemos ido avanzando en el tiempo, las bacterias han ido desechándonos de a poquito. Ahora ya hay carbapenemasas, hay
hay Klebsiella, las KPC, que las BLE todavía se podían utilizar los carbapenémicos. O sea, si me dicen BLE, no puedo usar ningún betalactámico, solo los carbapenémicos y los inhibidores de beta-lactamasa. Pero si me dicen KPC, ay Dios mío, ningún betalactámico, ni los carbapenémicos. Tengo que irme a otros antibióticos como el Miresolid, que son más tóxicos. Ahora, un MRSA, que es un Staphylococcus aureus, no puedo usar ningún betalactámico, solo esas cefaloporinas que en Bolivia hay, creo que no hay aquí en Bacancán. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar vancomicina. ¿Y qué es la vancomicina? Pues la vancomicina es tóxica, es nefrotóxica, entonces no se puede dar así nomás. En Estados Unidos, en ningún hospital, los médicos no dan antibióticos si no consultan antes con un infectólogo. El infectólogo del hospital está para eso, para autorizar el uso de antibióticos estos tóxicos cuando realmente hay peligro de vida para el paciente. Para eso es el infectólogo. ¿No? Pero aquí damos antibióticos de approach y mocha. ¿No? Sí. A ver, voy a llamar listo. Anterior clase no habían hecho ni sus días. Atahuichi. ¿No vimos que en la anterior clase? No. Ausa. Presente. ¿Y esta vez hizo sí? Ayala. Canedo. Cervantes. Chacón. Chaira. Contreras. Presente. ¿Te sirve? Me sirve mucho. Por ejemplo, todo tercer año fue un poco fácil porque yo era auxiliar de bacterias y estaba más relacionado con antibióticos y todo eso, y se dan cuenta que la mayoría de las enfermedades son secundarias a una infección y demás, y hay que saber cómo tratarlas en cirugía, qué antibiótico le das a tu paciente para un post operatorio. En infectología se vuelve a repasar todo lo que es bacteriología y los antibióticos, es muy importante. Para ir al hospital también, tratamiento para tuberculosis, para neumonía, nos preguntan. Por eso, no se estresen. A mí cuando yo veo ya que un estudiante no viene, me da pena, me da tristeza. ¿Por qué? Porque ya está desertando, ya se cogió. Yo por eso les digo a los auxiliares, cuando vengan alumnos que no vengan, llámenlos, digan qué le pasa. Que no se vaya. Es linda la medicina, chicos, solamente sacrificio. Un poquito de entusiasmo para aprender. Por eso yo les dibujo muñequitos para que vean la aplicación, nada de memoria, porque cuando uno aprende de memoria cansa, es aburrido. Pero para que sepan por qué estoy aprendiendo hoy día esto. Quiero que entiendan bien los mecanismos de resistencia de las bacterias. Yo antibiótico, ella bacteria. Ella y él es el paciente. La bacteria se entra a ella y ella tiene clínica mal, piel, rigidez de nuca, cefalea, ¿qué tiene? Meningitis, porque ella se entró ahí. Entonces, ahí ¿quién tiene que actuar? Yo, antibiótico. Tengo que recurrir a esa bacteria que está produciendo esos síntomas. Pero yo no entro directo a matar. Ella, la bacteria que está aquí, ella que se entró aquí, es malísima. Crea garras. ¿Qué hace? Produce enzimas. Produce bombas de flujo, unas bombas que expulsan al antibiótico para afuera, no lo dejan entrar. ¿Qué más hace? Su pared celular se vuelve impermeable. No deja entrar al antibiótico. ¿No? Esos son mecanismos que ella, la bacteria, adquiere, no se deja matar solita. Ella se vuelve resistente a los antibióticos, entonces eso tenemos que entender para que ella se cure, pues, ¿no? ¿O no? Pero eso, vayan con esas ganas de aprender antibióticos, de que yo necesito saber
mecanismos de resistencia. ¿Ya? Pero con casos clínicos facilitos, pero yo quiero saber que han entendido los mecanismos de resistencia. ¿Ya? No de memoria. Nada de decirle, a ver, fuerte. No, sin repetir como loro, sin entender, no. Sigue así. Muy bien, chicos. Entonces, ya quedó claro que es MRSA, ¿no? Ya, MRSA. Y recordemos cuál era el antibiótico que usamos cuando teníamos una bacteria MRSA. La vancomicina. Pero ¿qué pasó? Con el uso frecuente, con el uso más común, las bacterias dijeron, bueno, adquiramos resistencia contra este tipo de antibióticos más. Pero gracias a Dios no se logró una resistencia total, sino una resistencia intermedia. Y de ahí surgieron estas otras bacterias que son las lisas, Staphylococcus aureus, con resistencia intermedia a la vancomicina. Les explico qué es eso, ¿no? Lo mismo, chicos. ¿Qué pasa? En el MRSA, ¿qué antibióticos podemos usar? Quinta generación de cefaloporinas, pero esas no las tenemos acá, por lo cual acudimos a los carbapenems. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con los Visa o con las bacterias Visa? Ya adquirieron resistencia también para los carbapenems, por lo tanto tuvimos que buscar otra familia, que son los glipopéctidos. Y al mismo tiempo tuvieron resistencia intermedia. ¿Y qué es lo que hago cuando una bacteria tiene una resistencia intermedia? Aumentamos la dosis, pero de manera gradual. No quiere decir que voy a empezar con 25, eso que tiene 25 es. En la vancomicina se usa dosis de 10 a 25, que es la dosis. De hecho, ya la dosis tope. Podemos empezar con 10 y vemos si nuestro paciente evoluciona de una manera favorable o no, que vamos subiendo 15, 20 y así. ¿Ya? También tenemos demás dosis que son de carga en caso de pacientes con sepsis, pero eso lo van a aprender al año. Entonces ya saben qué es una visa. Yo quiero que sepan que ya, mi error fue decirles que repitan eso, pero hay algunos que no saben ni qué significa MRSA, y si uno no sabe ni qué significa no va a tener ni la más mínima idea. ¿No es? Ya. ¿Todo claro con visa? ¿Sí? Después surgieron otras, que son las visas, ya dijimos. Estas ya adquirieron resistencia a toda la familia. La ticoplamina no le hace nada, a no ser que sea con los casos. ¿Ya? Por lo tanto, no solo son resistentes a vancomicina y ticoplamina, por si acaso, sino son resistentes a todos los beta-lactámicos, incluyendo algunos carbapenems. ¿Ya? ¿Todo claro ahí, chicos? ¿Sí? Perfecto. Y así es la piel de su paciente cuando le administran mal la vancomicina. ¿Será que es bonito? No, no es. Así que ya es su paciente. Posteriormente tiene que dar adrenalina intravenosa para contrarrestar esa reacción alérgica. Y es grave, chicos, es grave. El paciente puede morir por un shock anafiláctico. ¿Ya? Por eso es importante saber cómo administrar. Bueno, antes de pasar a los que inhiben la síntesis de proteínas en los ribosomas de las bacterias, tenemos un pequeño gráfico donde el ribosoma de la bacteria lo vamos a subdividir en dos segmentos. La unidad 50S, que es la más grande, y la unidad 30S. ¿Quiénes actúan en la unidad 30S? Tetraciclina. ¿Quiénes actúan en la unidad 50S? Los glucósidos, lincosamida, oxazolidona y los macrólidos. Y aquí se debate mucho el tema de los aminoglucósidos. Unos dicen que actúan sobre el segmento 50 y 30S, otras bibliografías sobre solo el 50S. Lo que me enseñaron últimamente es que los aminoglucósidos actúan netamente en el segmento 50S. Ya, netamente. Pero igual hay bibliografías que dicen en el 30S. Pero es en el 50S. ¿Ya, chicos? ¿Todo claro con eso? Porque, ¿sí? Solo en el 30 los aminoglucósidos. Gracias, 30S, chicos. ¿Ya? 30S. Solo 30S. ¿Y entonces por qué me dijeron en el 50?
O si no son los dos. Sí, pero pasa que tienen mayor afinidad por uno que por otro. Entonces nos quedamos con el 30 S. No había visto esa parte. Ya, y bueno, los aminoglucósidos, gentamicina, mitacina, tobramicina, porque la oficina, eso ya lo tiene que saber de memoria. Mecanismo de acción, ya lo sabemos. ¿Cuál es el modo de acción? Es bactericida, chicos. ¿Y actúa sobre qué tipo de fármaco? ¿Sobre qué tipo de bacterias, perdón? Gram negativas. ¿Ya? ¿Por qué es bactericida? La mata, la bacteria no puede vivir sin su ribosoma. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Elección en infecciones urinarias. No sé si alguna vez vieron alguna receta por una infección urinaria. ¿Cuál es el fármaco estrella que recetan aquí en Bolivia? Aminoglucosa. Porque primero le van a dar cuando ustedes van a la farmacia. Disculpen que tengo esta sintomatología. Norfloxacino, lo que digan así. Es una atenolona. O ciprofloxacino. Pero también se puede usar la gentamicina para las infecciones urinarias. ¿Ya, chicos? Gentamicina estándar para E. coli. Avanzaron. ¿Por qué tema van con la doctora en el teórico? Neisseria, ¿verdad? Neisseria. O sea, los masivos. Macrólidos, eritromicina, rotentomicina, claritromicina y acetomicina. La acetomicina es famosísima, ¿no? Famosísima. Me acuerdo que llevan esta medicina, me dolía la garganta, acetomicina y chalenga, según yo. Pero no sé qué me hace nada menos eso. Mecanismo de acción y es síntesis de proteína y demás. Los macrólidos. ¿Por qué son tan buenos los macrólidos? Van a ver que en muchos casos los pacientes son alérgicos a la penicilina. Ya son alérgicos a la penicilina. Y es así como sugiero como una solución los macrólidos. Esto sí lo podemos dar a pacientes que no son alérgicos a la penicilina. ¿Ya? Eso es dato importante. O sea, se pregunta, ¿qué antibiótico damos a pacientes alérgicos a penicilina? Macrólido. ¿Ya? Pacientes embarazadas por su baja toxicidad, a diferencia de un carbapenem o una cefalosporina de alta generación, y gérmenes intracelulares. Eso todavía no lo vamos a hacer, ¿no? Tenemos de los intracelulares la Neisseria. ¿No ves? La Neisseria lo van a excluir si es intracelular. Ya. Entonces en ese caso sí podemos usar un macrólido, aunque su tratamiento de elección es. ¿No le digo a la doctora? Sí, le digo, ¿no es? ¿Cuál es? Bueno, hasta donde se sabe, porque hoy en día las Neisserias son muy resistentes. Penicilina, chicos. Penicilina es el tratamiento. Y si no me equivoco, para meningitis se ceftriaxona. ¿Sí, no es? ¿Por qué se ceftriaxona? Porque la cefalosporina, que es la ceftriaxona de tercera generación, tiene mucha facilidad para atravesar la barrera hematoencefálica. Y cuando tenemos meningitis, ¿a dónde queremos llegar? Al sistema nervioso, ¿no ves? Para eso, por ende, tiene que atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, penicilina. Aunque hoy en día las Neisserias son muy resistentes a la penicilina. Después tenemos las lincosamidas. Lincomicina, clindamicina, mecanismo de acción, ya lo sabemos. ¿Por qué es importante? Llega al tejido óseo, el líquido sinovial. ¿Ya? Esto en los casos de infecciones en las articulaciones, por ejemplo, es muy importante. O cuando la bacteria ya llega, en palabras vulgares, al hueso. Podemos usar este tipo de antibióticos. Es importante que sepan todo esto, chicos. Solo para MRSA, enterococos, y demás. Y después tenemos a estas de acá, que son inhibidores de la ARA-inhibinasa. Esto es importante. ¿Alguna vez escucharon ese antibiótico que se llama el trimethoprim sulfa? ¿Sí? ¿Conocen? Es una combinación entre el trimethoprim y la sulfonamida, perdón. ¿Por qué es importante esto? Porque el trimethoprim, por su parte, va a hacer una acción específica, que es inhibir a la dihidrofolato reductasa. ¿Y qué pasa si solo inhibimos una enzima en este caso?
va a ser bacteriostático. Pero ¿qué hicieron los farmacéuticos? Lo unieron con la sulfonamida y así inhiben estas dos enzimas. Por ende, va a ser bactericida. ¿Ya? No se pregunta esto, pero más o menos para que tengan una idea. Es decir, ¿por qué el cimetoprim sulfasolito es bacteriostático y unido a sulfonamida es bactericida? Y después tenemos otro, que son quinolonas, que esta inhiben a la topoisomerasa, a la ADN inhibidas. Quinolonas. La clasificación, tenemos a la primera generación o no, fluoradas, y a las de segunda, son fluoroquinolonas o quinolonas fluoradas. Se considera quinolonas fluoradas a partir de la segunda, tercera y cuarta. ¿Ya? Muy importante acá. Ya. Las de primera generación principalmente van a ser usadas para infecciones urinarias de tracto bajo. ¿Ya? Tiene un efecto antiséptico. ¿Qué quiere decir? Que este antibiótico va a llegar al lugar o al sitio de acción, que son las vías urinarias bajas, y va a proceder a limpiar lo que son todas las bacterias que tenemos en la orina. ¿Ya? En el caso de una infección urinaria baja. Sin embargo, ya las de segunda generación o fluorada no van a servir para infecciones urinarias altas. ¿Cuándo hablamos de una infección urinaria baja? Cuando la infección solo se limita a la uretra y a la vejiga. ¿Ya? Casos de una uretritis o una cistitis. Y cuando hablamos de una infección urinaria alta, ya cuando sube hacia arriba, obviamente no. La infección se expande a los uréteres y llega al riñón. ¿Ya? Por ende, los casos de infecciones urinarias altas son más graves, porque ya está comprometido ¿qué órgano? El riñón. Sin embargo, una cistitis, una uretritis, la podemos contrarrestar simplemente con esto. ¿Qué más? Van a ver que el fármaco se amplía mucho más. ¿Por qué? Porque las de primera solo tienen acción sobre gramos negativos, mínima acción sobre gramos positivos, no actúan sobre el anaerobio, no actúan sobre intracelulares. Segunda generación empiezan a actuar más sobre gramos positivos, actúan sobre anaerobio en pequeño porcentaje, pero no actúan aún sobre intracelulares. Sin embargo, la tercera generación ya actúa sobre todo. ¿Ya? Pero tampoco aquí, pues, ante la duda le doy una de tercera, una de cuarta, ¿no? Ustedes tienen que ir aprendiendo conforme vayan avanzando en la carrera. Modo de acción, bacteriostáticos y bactericidas, dependiendo. Mayormente las bacteriostáticos son las de primera generación y las bactericidas las de segunda, tercera y cuarta. Van a depender también de qué microorganismos es el que estamos combatiendo. Sulfonamida, mecanismo de acción, inhibe síntesis de ácido nucleico. Modo de acción bacteriostático, junto con el clotrimoxazol, que va a ser útil para un tipo de microorganismo, el Pneumocystis gyrovecii. ¿Ya? ¿Alguna vez escucharon eso? ¿No? ¿Qué produce el Pneumocystis gyrovecii? Produce neumonía, pero no cualquier tipo de neumonía, sino neumonía en pacientes, en un tipo de pacientes específicos. Inmunodeprimidos, pacientes con VIH, ¿ya? Créanme que yo así bien asegurado le tengo que esto provoca de sangre. Lo he visto en todillos con los años que he pasado, mi año, el año pasado y este año más, seguro que va a aumentar. Microorganismo, agente biológico productor de neumonía en pacientes inmunodeprimidos, como entonces ya saben cuál es el tratamiento para esa bacteria. Y eso que no es una bacteria, no estoy mal en un. A ver, por ahí un cargo mismo. Bueno, sí, no es una bacteria. ¿Ya? ¿Tengo que dar esa parte, chicos? ¿Sí? Si tienen alguna duda, díganme, porque a veces yo medio que me acelero, medio que me retraso. Y aquí lo importante es que las dudas queden despejadas. Después tenemos las tetraciclinas. La acción corta, acción intermedia y acción larga, las cleriquinas. Inhibe síntesis de proteína en el segmento 30S, bacteriostático, reservado para qué tipo de infección. Las tetraciclinas principalmente las vamos a dejar para. ¿Alguna vez escucharon la enfermedad del cólera? ¿Sí? ¿Saben cuál es la sintomatología del cólera? Una diarrea severa. Su
paciente no se muere por infección, sino por la hidratación. En ese caso sí podemos usar la tetraciclina para hemófilos influenzae como última alternativa. ¿Ya? ¿Cuál es una de las reacciones adversas más importantes que nos produce este tipo de antibióticos? El síndrome de Fanconi. ¿Ya? El síndrome de Fanconi en niños pequeños. No me acuerdo cómo se llama esta enzima. Alguien puede buscar en internet ahorita, pero es 6-reductasa termina la enzima. ¿Tienen internet ahí? ¿Por qué se produce el síndrome de Fanconi? 6-deshidrogenasa. 6-deshidrogenasa. Fanconi. Fanconi. ¿Qué es lo que pasa? Los niños, cuando están recién nacidos, no tienen desarrollada esta enzima. Esta enzima participa en el metabolismo de transformación de este antibiótico, por ende va a ser más tóxico y va a producir el síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi va a afectar principalmente al riñón, ¿ya? Al túbulo contorneado proximal. El paciente posteriormente puede presentar una insuficiencia renal severa. ¿Cómo se llama la enzima? ¿No sabe? Vamos chicos, aprendamos juntos, porque yo ya me olvidé. ¿Cómo le preguntaron a la los dientes teñidos? ¿Ya? ¿Por qué se producen los dientes teñidos? Las tetraciclinas van a tener mayor afinidad por el calcio. ¿Y dónde tenemos calcio, chicos? En los dientes y en los huesos. ¿Y qué pasa cuando la tetraciclina se une con el calcio? Se une al calcio y forma un quelato, ¿ya? Que ese quelato va a adquirir la coloración oscura. Y prácticamente, al formar el quelato, el calcio se va a degradar y las estructuras que antes eran sólidas gracias al calcio van a quedar muy inestables. Si ustedes le dan un golpe a ese diente se quebra el tingo, ¿ya? Lo mismo con los huesos, van a quedar frágiles. Es como que quedan cierta estructura más frágil dentro del hueso y aparte con su coloración característica. Y otra cosa más, que las tetraciclinas son ototóxicas, ¿ya? Producen ceguera, sordera, producen sordera, ¿ya chicos? Es por eso que la doctora decía que la mayoría de los antibióticos que usamos pertenecen a qué familia? A los metalactámicos. Esos tienen menor toxicidad, o acaso en algún rato yo le dije, escucha, esto es tóxico para tal, no lo es. Pero tampoco quiere decir que no sean hepatotóxicos o nefrotóxicos. Sí son, pero en menor cantidad. Tenemos a los polipéptidos, mecanismo de acción. Puede ser un anillo policatiónico que se une a los ácidos grasos de la membrana citoplasmática, por lo que tiene un efecto detergente. Esto es lo que decían los chicos. Van y prácticamente es como cuando ustedes, por ejemplo, comieron en su plato, el plato se ensució, ¿y qué es lo que usan para lavar esa grasa que queda en el plato? Un detergente, que es un emulsificante, ¿ya? ¿Qué va a hacer el emulsificador? Une dos moléculas, hidrosoluble con liposoluble, las une, cosa que no puede ser posible, ¿no es? Si lo hacemos de una manera directa. Pero este emulsificador va a tener esos dos polos, por ende, creo que ya salió. Por ende, va a agarrar y va a limpiar toda la grasa. ¿Y qué pasa si se limpia todos los ácidos grasos de la membrana o de la pared celular de la bacteria? ¿Cómo queda esta pared? Estable. Igual me sale esa galactosa 1-fosfato hidrogenasa. Esa, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o glucosa 6-fosfatasa. Por déficit de esa enzima es lo que se produce esto, chicos. Eso, su paciente queda así. ¿Ya? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Produce muchos tipos de otras enfermedades. En anatomía patológica van a ver eso. O se escríbalo, pues. Escríbalo en la pizarra. Por favor. ¿Cuál encima? Ácido glucosa Glucosa 6-fosfato
¿Glucosa 6-fosfato qué es? Dihidrogenasa, ¿Glucosa 6-fosfatasa o glucosa 6-fosfato de dihidrogenato de hidro. dihidrogenasa o fosfatasa? Fosfatasa. ¿Ya? La van a encontrar de esa dos formas. Glucosa 6-fosfatasa o glucosa 6-fosfato de dihidrogenasa es lo mismo. Suscríbanse, denle like. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacen los polipéptidos? Limpian los antibrazos de la pared de la bacteria, queda más inestable y posteriormente muere. También es una acción bacteriostática, son tóxicos. Rifampicinas para tratamiento de qué enfermedad? Tuberculosis. Para la tuberculosis tenemos la rifampicina y la rifampicina. Mecanismo de acción se une a la subunidad beta del RNA polimerasa. Modo de acción bactericida en amplio espectro. Es importante que tienen que saber acá. Esto lo van a avanzar más después, pero es importante que lo sepan ahorita. Al tomar la rifampicina, van a ver que su paciente va a empezar a orinar de color rojo ladrillo, ¿ya? Y no se tienen que asustar, porque esa coloración de la orina es producida por un metabolito de la rifampicina. Y si se pregunta, ¿ya? ¿Cuál es un signo semiológico característico? La orina de color rojo. En los pacientes rojo ladrillo, decimos color T. Rojo ladrillo. Otra importancia, otra cosa importante, otro dato importante, que las rifampicinas son hepatotóxicas por excelencia. Cuando ustedes medican a su paciente con tuberculosis con estos tipos de antibióticos, sí o sí tienen que hacer un seguimiento de su perfil hepático, porque van a ver que las enzimas hepáticas van a estar elevadísimas, ¿ya? Y hay muchos casos en los que debemos suspender el tratamiento por ese motivo. Nos puede dar una hepatitis medicamentosa, ¿ya? Esta va a estar reservada principalmente para Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae y otras bacterias como gram positivas y gram negativas como el meningococo. Amphenicores, síndrome del niño gris. Cloramfenicol, diabeticol. ¿Cuál es una de las reacciones más importantes que produce esto de acá? Entonces, yo les digo esto porque si se pregunta, ¿ya? Anemia aplásica y síndrome del niño gris. Ya, mecanismo de acción, supongo que lo saben, ¿no? No se lo voy a tomar. Ya. Y después tenemos la nitrofurantoína, infecciones urinarias. Nos pasamos a lo más interesante, chicos, porque esto ustedes lo van a ver en su día. Si no, ella va a ser hora. Lo que quiero que aprendan es esto que le va a servir para el examen ahorita. Este tema me encanta. ¿Ya? Resistencia bacteriana. Es que lo demás yo no sé cómo explicarles, pues si está en la diapo, digamos, no hay qué más hacer que leerlo. Pero aquí es importante, ¿ya? Competencias, la pasamos, concepto. Resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana es la capacidad que tienen las bacterias para evadir o inactivar la acción de los antibióticos, ¿ya? Es importante. Tenemos resistencia múltiple o multiresistencia. Cuando hablamos de multiresistencia, hacemos énfasis a que la bacteria no solo va a ser resistente a un antibiótico o a una familia, sino va a tener resistencia a otro tipo de familia. Ejemplo, la bacteria es resistente a los beta-lactámicos, pero también puede ser resistente a los glicopéptidos, en el caso de un pizza. ¿Ya? Ese sería un ejemplo. Por ejemplo, otro ejemplo es Mycobacterium tuberculosis. Es resistente de forma simultánea a diversos antibióticos que pertenecen a diversas familias. Por eso el tratamiento estándar es la rifampicina. Ustedes no le pueden dar amoxicilina, no le pueden dar una cefalosporina a un paciente con tuberculosis. Tiene su tratamiento específico. ¿Por qué? Porque la bacteria es muy resistente. Ya. Conceptos de resistencia cruzada. Se denomina así la capacidad que tienen aquellas bacterias para resistir. ¿Qué es la resistencia cruzada, chicos? Por ejemplo, un estafilococcus aureus va a ser resistente, supongamos que a la penicilina. ¿Ya? Resistencia cruzada se define como aquel microorganismo que va a tener resistencia a una familia entera y por ende a otro tipo de familia de fármacos que pertenezcan o que cumplan el mismo mecanismo de acción. No sé si me entienden. Por ejemplo, no me entienden, ¿no? El estafilococcus aureus es resistente a las penicilinas. ¿Cuál es su mecanismo de acción?
inhibir síntesis de pared celular. Pero también puede ser resistente a la cefalosporina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Ahora sí, eso es resistencia cruzada. ¿Ya, chicos? Y algunas bacterias pueden tener la resistencia cruzada, sí, y otras no. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus inicialmente solo tenía resistencia a la penicilina gracias a su capacidad innata de contacto con la enzima penicilina sobre la lactamasa. Luego creó resistencia ante la penicilina, que es una penicilina semisintética, y más tarde aparecen especies de aureus resistentes a vancomicina. Otro ejemplo. Primero empezó con las penicilinas, ¿no es? Meticilina. Pero posteriormente desarrolló resistencia cruzada a los glicopéptidos, que no son de la misma familia de las penicilinas, ¿o sí? No es. Otro ejemplo. ¿Quedó claro entonces, chicos, qué es una resistencia cruzada? Es la capacidad que tiene la bacteria de adquirir una resistencia a antibióticos que no directamente son pertenecientes a la misma familia, pero que cumplen el mecanismo de acción igual. ¿Ya? La resistencia es heredable, sí es heredable. ¿Sí? Recordemos que tenemos factores genéticos que se heredan cuando hablamos de modificaciones en el genotipo de la bacteria. ¿Ya? Eso sí es heredable, mientras que el fenotipo no. Y en los genotipos sí se encuentran estos mecanismos de resistencia. ¿Qué más? Ya saben que es una bacteria sensible y una bacteria resistente. ¿Sí? Y si le pregunta a la doctora, la punto que no sabe. ¿No es? Una bacteria sensible es aquella que cuando le administramos antibióticos vamos a poder ver el efecto notorio de nuestro antibiótico. ¿Ya? Es decir, el antibiótico va a cumplir su efecto farmacológico. Mientras que una bacteria resistente es aquella en la que la administración de un antibiótico no es efectiva. ¿Ya? Eso igual se ve en el antibiograma de una manera más gráfica, como para que se les quede, ¿no ven, chicos? Eso. Tipo de resistencia. Tenemos la resistencia adquirida. ¿Por qué se va a la resistencia adquirida? ¿Cuál es la principal causa? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Muy bien, por el uso indiscriminado de antibióticos. ¿Ya? Que eso es lo que nos llevó a lo que estamos hoy. La utilización indiscriminada de antimicrobianos, como decía su compañera, la prescripción libre. ¿Dónde vemos eso? En las farmacias. Ustedes van, le dicen a la enfermera o a la farmacéutica, tengo esto, al ratito le suelta una quinolona, le suelta una cefalosporina, una ceftriaxona, le suelta un carbapenem incluso. ¿Ya? Y eso está mal, chicos, porque tenemos que tratar a la infección de manera gradual. ¿Ya? No es que directamente nos vamos a ir a los antibióticos de mayor efecto. Porque si gastamos nuestra artillería pesada, en palabras vulgares, ¿qué nos queda después? Nada. ¿Ya? Lo mismo que decía la doctora, si el análisis bacteriológico sale informando que hay una KPC, que es una Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa, ¿qué podemos hacer? Nada, medir a nuestro paciente para comprar su cajón y nada más. ¿Ya? Exacto. Nada. Ustedes van a ver que el antibiograma le va a reportar resistencia. Y van a seguir haciendo antibiogramas, resistencia. Nada. Y a veces sí sale con resistencia intermedia a un fármaco o un antibiótico, pero es muy tóxico. Y puede que el paciente se muera por la toxicidad o por la infección. ¿Ya? Es que no se puede hacer nada, chicos. El desconocimiento de los perfiles de sensibilidad también, eso nos puede llevar a que nuestra bacteria adquiera una resistencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante. ¿Qué es lo que debemos pedir para evitar todo esto? Antibiogramas, ¿no ves? ¿Qué más? Uso de dosis. Esto es importante, chicos. Los pacientes deben cumplir con el tratamiento al pie de la letra. ¿Ya? Al pie de la letra. Un ejemplo. ¿Cómo les puedo dar un ejemplo? Digamos que mi antibiótico actúa cada 8 horas. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que llega a las 8 horas y se corta. Va desapareciendo de forma gradual, ya va disminuyendo su efecto. Por ende, cuando le dan la próxima dosis, nuevamente se incrementa.
Pero ¿qué pasa si yo me salto una dosis o aumento ese tiempo? Porque recordemos que los antibióticos tienen un tiempo de vida, ¿ya? Que eso va a depender de qué tipo de antibiótico sea. Unos son cada 8 horas, otros cada 6 horas y otros cada 12 horas. Y si el doctor les dice eso, no es pues porque él se ha fregado que quiera que ustedes tomen 4 antibióticos al día, ¿me entienden? Si en el caso de que es de 6 horas. Sino porque cada antibiótico tiene su vida de duración o su tiempo de duración. ¿Y qué es lo que pasa cuando lo usamos de una manera inadecuada? Cumplió su función, que son las 7 o 8 horas, ¿no ven? Y ahí el organismo queda sin antibiótico. ¿Y qué es lo que hace la bacteria? Aprovecha ese momento para volver a multiplicarse. ¿Cómo? Claro, es como cuando... Y también puede llegar a formar una resistencia, ¿ya? Porque va a decir, este me da antibiótico cada 12 horas, pero eso solo me dura 8. Por lo tanto, en ese tiempo yo voy a aprovechar a adquirir mecanismos de resistencia, porque mutan. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Qué más? Entonces, ¿cuáles son los factores que me llevan a un tipo de resistencia adquirida? Prescripción libre de antibióticos, uso inadecuado, una dosis o tiempo inadecuado también, y por último tenemos el desconocimiento de los perfiles de sensibilidad. ¿Ya? Más o menos, ¿no? Más o menos, ya estamos captando, eso es lo importante. Pero ya en palabras más simples, que es lo que yo quiero que ustedes sepan, más o menos saben a lo que yo quiero llegar. ¿Sí? Estos temas creo que van a ir. Los temas que se vienen la próxima semana, infecciones del tracto respiratorio alto, eso se toca, ¿no? Sí. Eso es muy bonito. Ya, entonces, ¿cuáles son los 4 factores? Ya lo saben. Después tenemos la resistencia natural, como dice su propio nombre. Es aquella resistencia con la que nace una bacteria. ¿Ya? Por ejemplo, una bacteria no estuvo en exposición a ningún antibiótico, pero heredó esa resistencia de su madre. ¿Ya? Y por ende, va a tener resistencia a un tipo de antibiótico, pero no a los demás. Pero eso no quiere decir que haya tenido la resistencia a ese antibiótico, sino que ya nació así la bacteria. ¿Ya? Aquella que es transmitida de generación bacteriana a generación bacteriana, a través de plásmido o mutaciones bacterianas. Sensibilidad a bacterias, mecanismo de resistencia. Ahora sí llegamos a lo que quería llegar. Tenemos 4 tipos de mecanismos de resistencia. ¿Alguien sabe cuáles son? Lo voy a hacer en pizarra mejor para que se nos quede. La enzima, la toxina. Vamos a borrar los dibujos. Tenemos 4 tipos de mecanismos de resistencia bacteriana. Así como los antibióticos tenían su mecanismo de acción, las bacterias con el paso del tiempo fueron desarrollando mecanismos de resistencia. ¿Ya? Una, inactivación enzimática. Que es lo que la doctora decía, ¿no ves? De las pleas y demás. ¿Qué es lo que hace la bacteria? ¿Me puede dar un ejemplo que ya más o menos hemos visto? Ataca las células. ¿Cómo? Ataca las células. La inactivación enzimática. Ya, ¿qué es lo que hace la inactivación enzimática? La bacteria me va a producir cierto tipo de enzima que va a actuar sobre antibióticos específicos. La beta-lactamasa, por ejemplo. Beta-lactamasa. ¿Qué hizo el estafilococo aureus al estar mucho tiempo en exposición con los beta-lactámicos? Dijo, esto actúa así, así, yo voy a producir esto que va a poder contrarrestar. ¿Se acuerdan del dibujito que le hice arriba en el aula? De la bacteria que tenía su pistola, que esa era la beta-lactamasa, que iba e hidrolizaba al anillo beta-lactámico, por lo tanto el beta-lactámico no iba a tener el mismo efecto. ¿Sí? Ese es un tipo de inactivación enzimática. Obviamente no va a estar la bacteria con su pistola, sino va a producir esta enzima que va a inactivar a un antibiótico en específico, en este caso a una familia de antibióticos en específico. Ese sería un mecanismo de resistencia. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Inactivación enzimática. También tenemos otra que es más grave, que
es la carbapenemasa. ¿A qué tipo de antibiótico inactiva esta de acá? Carbapenemasa. Estas ya van a. Estas se dice que son los. Son las young de las bacterias. Las ignores, como dicen, ¿no ves? No se la mata con nada esa bacteria. Porque ya tiene una enzima que va a llegar a todos los beta-lactámicos, incluidos los carbapenemas. ¿Cuál es nuestra salida? Usar otra familia de antibióticos que sea un poco más potente, pero más tóxico. Y ahí vemos el equilibrio de beneficio con riesgo. Siguiente mecanismo de resistencia. Permeabilidad. Tamaño. Nos queda poquito tiempo, chicos. Alteración de la permeabilidad. ¿Qué es lo que va a hacer la bacteria aquí? Recordemos que la bacteria tiene porina y demás elementos en su pared celular. Y hay antibióticos que son liposolubles o que incluso pueden llegar a atravesar estos canales que tiene la bacteria. ¿Y qué es lo que hace la bacteria? Dice, si esta pasa por acá, yo le voy a cerrar la puerta. ¿Ya? Por ende, si vemos la bacteria, diríamos que el antibiótico venía ingresado por este poro de acá. Este es el antibiótico. Ingresaba por acá. Pero en palabras simples, lo que hizo la bacteria fue modificar esto de aquí y le cerró la puerta. Por ende, el antibiótico va a intentar ingresar, pero va a repeler. ¿Ya? Porque la permeabilidad fue alterada. Después tenemos inactivación estática. Ya. Transporte alterado del antibiótico. Lo tenemos más bonito en el siguiente gráfico. Aquí. Modificación o mutación del receptor. Otro ejemplo. ¿Se recuerdan que el anillo beta-lactámico iba y se unía a una proteína? Que era la PBP, el día. Supongamos que aquí está la PBP. Es la proteína fijadora de penicilina. ¿Ya? Proteína fijadora de penicilina. Esta de acá va a funcionar como el cemento de los elementos de la pared celular para fijarla y así formar una pared celular estable. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que hace el beta-lactámico en este caso? Este es el beta-lactámico. ¿Cómo le vamos a poner la tableta? Así, supongamos. No soy bueno dibujando. El beta-lactámico con su anillo beta-lactámico viene y se une a esta proteína. Y lo que va a hacer es destruirla. Por lo tanto, no va a haber ese cemento, en palabras, tampoco se imaginen que es un cemento literal, sino no va a haber esa base para que la pared se pueda desarrollar de una manera estable o fuerte. La pared va a ser frágil y por ende se va a destruir. Pero ¿qué es lo que hizo la bacteria? Dijo, bueno, si este anillo beta-lactámico viene y se une a mi proteína, yo voy a cambiar la estructura de esta. Es como que ustedes cambien la dirección de su casa. ¿Y qué es lo que hizo? Esta bacteria mutó esta proteína y ahora es la PRP2A. ¿Ya? Y de ese modo ya adquirió resistencia. Pero no lo hizo como en el anterior ejemplo donde inactivaba directamente al anillo beta-lactámico, sino cambió el lugar del sitio de acción. Esa es la modificación o mutación del receptor o modificación del sitio diana, que le llaman en otros libros. ¿Quedó claro? ¿Sí? Y por último tenemos la bomba de flujo. Creo que esta es la que puede quedar más clara de momento, ¿no? Tenemos a la bacteria, nosotros le tiramos nuestra tetraciclina, que es uno de los fármacos más susceptibles a este tipo de resistencia, y aquí tenemos la bomba de flujo como tal. Entró la tetraciclina y está acá automáticamente la expulsa. Por ende, la tetraciclina no va a tener su efecto porque está fuera de la bacteria, ¿no? Y no la va a destruir. ¿Qué tipo de antibióticos pueden ser rechazados o son susceptibles por la bomba de flujo? La tetraciclina,
los macrólidos y las quinolonas. ¿Ya? Créanme que esto fue pregunta o asignatura, ¿sabes? Y en mi año no lo enseñaron. ¿No? Cosita nueva para aprender. Entonces, ¿quedó claro eso? Porque es pregunta física la persona que le diga. ¿Qué tipo de antibiótico es o tiene mayor susceptibilidad a ser inyectado por una bomba de flujo? ¿Gas? Quinolonas y macrolinas. Eso. Y eso es todo en cuanto a mecanismo de resistencia, son esos cuatro. ¿Quedó claro entonces, chicos? ¿Más o menos? Ahorita, ya voy a terminar. Y bueno, eso sería. Vacilo. Bien alterada, como dije, el antibiótico iba a su unidad a ese receptor, pero lo que hizo fue modificarlo. U otro ejemplo sería así. Digamos que el receptor tiene esta forma. Obvio. El antibiótico tiene esta forma. ¿Encaja o no encaja? Encaja. Pero ¿qué es lo que hizo la bacteria? Lo modificó. Y ahora supongamos que es así. No, mejor no así. ¿Te parece? Supongamos que es así. Ay, ese es mío. Pero este llegó acá. ¿Hoy tuyo? Ya no encaja como tal, no es como que modifica el Oye, ¿y el mío receptor. qué dice? Como un rompecabezas. Pero ¿y el mío? ¿Lo ¿Ya? casillero? Esa es la modificación. No, pero lo del dejas receptor. casillero. Ajá. Ah. ¿Qué más? La permeabilidad, la bomba de flujo, que es esta que la tenemos acá. Seguro no es. Porque en mi casa no es. Enzima modificadora, que es esa verdecita. Y eso. Y esto es lo que le decía de la dirección de la permeabilidad. Mire cómo viene y rebota el antibiótico. No puede atravesar. Pueden ver las llaves. Ya creo que hice lo cuestionario. Ya creo que me demoró como una hacer eso. Resistencia bacteriana. Es importante. Blea y blea. Y las carbapenemas. Esto lo vamos a ver en el mecanismo de resistencia a través de la inactivación enzimática. ¿Qué es blea? Esta es la camasa del espectro amplio. Esto quiere decir que está en el lugar de cuerpo antibiótico. Para que así pueda ver. Una bacteria blea va a ser resistente, pueden ver en su guía en la página 40. Una blea va a ser resistente a todingo esto. Todingo estos antibióticos que ven acá hasta las cefaloporinas de segunda. ¿Ya? Hasta las cefaloporinas de segunda, hasta aquí. Hasta ahí es blea. ¿Ya? Beta lactamasa del espectro amplio. Esto quiere decir que mi bacteria va a ser resistente a las penicilinas naturales, a las penicilinas, a las aminopenicilinas, penicilinas semisintéticas y demás. ¿Ya? Pero va a tener sensibilidad a las cefaloporinas de tercera generación. De esa familia en adelante, en su cuadro, podemos dar ese tipo de antibiótico a ese tipo de bacterias. ¿Ya? ¿Qué significa blea? Lo mismo. Va a ser resistente a todos estos antibióticos que ven acá, pero sensible a los de quinta generación. Pero como no los tenemos en Bolivia, nos pasamos a los carbapenemas. ¿Ya? Ble es un tipo de resistencia muy extendido, donde prácticamente va a ser resistente a todos los betalactanos. ¿Ya? Y la carbapenemasa, resistente a todingo los betalactanos. ¿Ya? Si un paciente tiene una bacteria con carbapenemasa, ¿qué hacemos? Chau, Rosito. Comprar el cajón. Mira, hay que tratar de curarlo, no lo van a dejar que se muera. Pero lastimosamente, el único tratamiento es el Coliquín. ¿Cuánto vale Coliquín? $40 la polla cada 12 horas. Imagínense eso. El tratamiento pues no es por 2 días, es por más de un mes. ¿No ve? Solo los millonarios. ¿No se quedó claro, chicos, que es ble, que es blea? No quiere decir que ble va a ser solo resistente a la primera o segunda generación, pero le pueden dar una aminopenicilina, nada que ver. ¿Ya? Ustedes basen en su cuadrito para tener una idea gráfica. Y ya tenemos que me deseaba aquí se guisa. Ya. Betalactamasa, AMPC. ¿Ya? Cefaloporinas. Es un tipo de betalactamasa que va a actuar principalmente sobre la cefalosporina.
de primera generación, ¿ya? Y las demás que están atrás. La mnemotecnia MPC la tenemos ahí, Acinetobacter, Moreatella, Protocoprovidensis, Citrobacter, Enterobacter y Ceracea. ¿Ya? Lo mismo, es un tipo de lactamasa que va a actuar principalmente sobre quiénes, sobre las cefalosporinas de primera generación. Y por último, la hipocarbapenemasa, que es la capesa, que es la más mortal. Más poquito todavía. Ya, Práctico.